Anoche, cuando estábamos aquí viendo Basta ya de Flores, estaba sucediendo en Asturias un doble crimen, un doble asesinato a sus hijos o hijas, que no sabemos, de un padre que los tenía martes y jueves por las tardes y que luego él se suicida. Yo les voy a rogar un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. Esperemos que esto sirva para que se aceleren las medidas necesarias para prevenir este tipo de asesinatos. Buenos días. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento al excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife por haberme, tengo que expresar un doble agradecimiento, no solamente al Cabildo, sino al Instituto Insular de Atención Sociosanitaria y en particular a la Unidad Orgánica de Violencia de Género, fundamentalmente a su directora, Julieta Martín, muchas gracias por contar conmigo, así como a la subdirectora, María Ángeles de María Sánchez, con quien he tenido el placer de colaborar y espero colaborar más estrechamente en el futuro todavía. Decía que este agradecimiento tiene que ser doble. En primer lugar, porque me atrevo a calificar no solamente necesario, sino de indispensable de que se haya abordado por fin un congreso sobre violencia de género en Tenerife. No solamente por la materia, sino por las características específicas que nosotros tenemos, que hay que tener en cuenta, que supongo que se habrán abordado ayer en las jornadas y lo abordaremos hoy, que las jornadas piensan nada más y nada menos que sobre el panorama nacional en la lucha sobre la violencia de género, o sea que vamos a tener de qué hablar. Ese es el primer agradecimiento, o el primer aspecto de mi agradecimiento, y el segundo, porque me ha designado la gratificante función de presentar unas ponentes que no necesitan presentación, pero bueno, como me han llamado para eso, pues yo vengo aquí y las presento. Y moderar el debate, que es intenso e interesante, que estoy segurísima que se va a producir a continuación. No necesariamente entre nosotras, sino también con el público. Dicho esto, quería decir que es necesario el estudio, pese a que se pueda criticar la especificidad de la violencia de género, ¿no? Porque yo, como magistrada titular de un juzgado de violencia sobre la mujer, oigo mucho eso de ¿y no iban víctimas? ¿Y qué pasa? ¿Que solo las mujeres son víctimas? ¿Y por qué un juzgado solo para las mujeres? ¿Y el resto de las víctimas de delitos violentos no deberían de tener un juzgado especializado? Solo voy a dar este apunte y ya voy a dar la palabra a la ponente. Yo quiero hablar de la especificidad de la violencia de género. La violencia de género es muy amplia, como desgraciadamente, y con muchos efectos colaterales, como desgraciadamente podemos observar. Y seguramente habrá tenido parte en el desgraciado suceso de ayer, ¿no? En el trágico suceso de ayer, porque hemos guardado un minuto de silencio. Porque la violencia de género está ligada a la misma existencia, ¿no? El género, el sexo, es la explicación de esa violencia. Es la diferencia entre el hombre y la mujer. Es un rasgo que forma parte de la sociedad, se convierte en un rasgo social. De ahí la dificultad de la lucha contra la misma. Implica una desigualdad de poder entre dos seres que, a Dios gracias, somos diferentes, porque si no sería muy aburrido, pero ninguno tiene que ser superior al otro, ¿no? Y tiene un carácter instrumental. Entonces tampoco se puede en un primer momento identificar el objetivo de esa violencia, porque no es la violencia en sí, el agresor no utiliza la violencia por la violencia, sino con un fin de dominación.
tiene un carácter estructural e institucional. De ahí la importancia de la educación, de estudiar las causas, los motivos, de enseñarles a los niños la igualdad, de reprimir conductas sexistas desde el primer momento en que aparecen. Es una violencia ideológica. No es natural, es aprendida. Yo, a pesar de que Hobbes diga de que el hombre es un lobo para el hombre, yo parto de la bondad natural del ser humano. Y esa relación de dominación entiendo que no es natural, sino aprendida. Pero lo peor de todo, y por eso genera tanto rechazo, también es verdad que hay abusos, no lo vamos a negar, pero genera tanto rechazo porque es tolerada socialmente. A lo mejor en situaciones que no necesariamente superan el umbral del derecho penal. Creo que además la ponente va a hacer referencia a aspectos no solo penales, sino también civiles de esta cuestión, ¿no? Y su extensión a los menores. Y además, por ese mismo motivo, pasa desapercibida en numerosas ocasiones. No solo hay que luchar contra la misma desde los juzgados, que también, ¿no? Y ahora podrán ustedes reñirme todo lo que quieran, pero también desde la base del estudio, por la especificidad de la víctima, que está incursa en un ciclo de violencia que supongo que los psicólogos les habrán explicado estupendamente y que por eso yo me lo he aprendido, no es que lo supiera de antes, y por las características del agresor, que justifican, entre otras cosas, la existencia de este congreso. Dicho esto, voy a presentar, aunque como dije antes no lo necesita, y ya le he dicho en privado que disculpe mi catalán, porque no lo voy a hacer. Voy a intentar traducir todo lo que tenga que traducir acerca de sus múltiples publicaciones y estudios. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, es abogada especializada en Derecho de la Familia y de Defensa de la Mujer y la Infancia. Fíjense lo bien que nos viene hoy esta ponencia, ¿no? Es miembro de la Asociación de Mujeres Juristas, TEMIS, desde 1988, perteneciendo a la misma con anterioridad. Participa, atiendan al grupo de trabajo de investigación del supuesto síndrome de alienación parental para el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, representante en España de la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres en el Observatorio sobre la Violencia de Género a nivel europeo. Es asesora jurídica de varias asociaciones y ayuntamientos en defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia y colaboradora habitual de publicaciones periódicas como la Revista del Vallés, del libro Defensa de tus derechos, ¿no? Si me equivoco, si no lo traduzco bien, Guía Práctica de tus derechos, Guía Práctica para las mujeres maltratadas del Instituto Catalán de las Mujeres, una publicación del TEMIS es esto de 2005. Y bueno, como me voy a quedar corta, no puedo decirlo todo, ha participado en numerosas conferencias, cursos jurídicos, coordinadora de múltiples jornadas y pertenece a la Asociación de Mujeres Juristas. Tiene la palabra. Muchas gracias, Emilia. Bueno, buenos días a todas y a todos. Quisiera dar las gracias a la organización por invitarme a este primer congreso que se hace aquí en Tenerife. Y encantada de estar en el paraíso. Allí en Cataluña decimos que es el paraíso. Me he venido vestida casi de verano. En fin. Pero sigue siendo un paraíso porque es precioso por lo que vi ayer noche. Bien. Desgraciadamente, con lo ocurrido ayer noche, con el asesinato de esos dos menores, me gustaría tenerlos muy presentes. Siempre, ¿no? Pero desde luego para empezar hoy o reanudar el congreso y empezar esta charla. Como se ha comentado, la violencia de género, cuando tenemos la idea de violencia de género en nuestra mente, siempre se nos escenifica. Siempre se nos escenifica o mentalmente se nos acude a la mente la imagen de una mujer. Bueno, la ley integral asimismo lo recoge. Pero ¿qué ocurre con los menores? ¿Qué ocurre con la violencia hacia los menores? Es una violencia que, como vamos a ver, muchas veces se oculta, se minimiza y se niega. O sea que, casi concluyendo, podríamos decir que la situación de los menores actualmente
sufren de una gran desprotección en el ámbito del derecho de familia y en el ámbito de la justicia. Un hombre que maltrata considera a su pareja pues como una posesión personal que se encuentra bajo su dominio y, por supuesto, ese concepto que tiene sobre la mujer muy probablemente lo va a tener también hacia sus hijos. Esos abusos provienen tanto hacia los hijos como hacia la mujer de la misma ideología, el origen es el mismo, que es la creencia, o sea, es una construcción mental, es una creencia en la que el hombre cree ser superior a la mujer, cree que puede dominarla, debe dominarla y puede estar por encima de ella y a sus hijos y controlarlos. Cuando hablo en masculino, hijos o jueces, lo quiero utilizar en sentido neutro, pero es para no andar todo el rato con las chicas, los chicos, las juezas y hacerlo más fácil. Pero que tengamos también presente el lenguaje neutro. Entonces, pues, la violencia de género es aquella violencia que se ejerce por un hombre por el simple hecho de ser hombre, por esa ideología sexista, esa construcción mental, social e histórica de concepto de hombre. Bien, ¿cuál es la situación actual, especialmente en los juzgados? Vamos a ver algunas cifras. De todas las mujeres que padecen violencia en la pareja, solo el 9,8% van a obtener una sentencia condenatoria de su agresor. Este es un trabajo hecho por Encarna Bodelón. Ella es especialista en estudios sobre género y es a una de las conclusiones que ha llegado. Muchísimas mujeres no denuncian. ¿Por qué no denuncian? Bueno, hay una gran cantidad de respuestas. Cuando vienen al despacho, yo os voy a hablar desde ese sentido, si puedo, lo más práctico posible de lo que yo vivo el día a día. Cuando vienen al despacho, les explican una situación de violencia que están sufriendo en el ámbito de su pareja y te preguntan, bueno, hay esta situación, bien, pues denuncia. Muchas no quieren, puesto que llegar a decidir romper con esa situación ya ha sido un calvario por sí mismo, por lo tanto no quieren pasar, con perdón, pero por otro calvario muchas veces de todo el sistema judicial, todo lo que significa ir a la policía, después hay... Y sobre todo lo que también eso significa encontrarse con él. Claro, porque me dicen, bueno, pero yo lo voy a ver allí cuando vaya al juicio. Digo, claro, hay que estar allí. Bueno, pero yo... entonces, eso hay una parte que las tira para atrás. Otras, curiosamente, y me encuentro mucho cuando tienen hijos menores. Dicen, no, mira, yo no quiero que mi hijo pues tenga un padre que esté en la cárcel. Otras, y me he encontrado que en los Mossos d'Esquadra y en Cataluña, algunas les dicen, y he tenido bastantes, les dicen, cuando van a hacer denuncias, bueno, pero usted sabe lo que está haciendo, sabe que lo que está denunciando significa una pena de cárcel. Entonces, claro, todo esto yo me salto. Tengo ya, por supuesto, de que sabemos todo lo que a nivel psicológico, que no es mi charla, la situación en la que está esa señora, está aturdida, acaba de decidir, que a lo mejor ha pasado años viviendo la violencia, acaba de decidir salir de ahí, está aturdida, tiene miedo, a la vez tiene esperanza, tiene una ambivalencia importantísima en su forma de sentir y de pensar, no sabe a lo que se va a enfrentar. Claro, si a todo esto le añades pues que a veces el sistema no la ayuda porque le pone dudas o le dice, pues es que, claro, usted es un niño, usted va a meter a la cárcel a este señor, y a mí me dicen, oiga, yo no quiero, a mí me es igual la cárcel o no, yo lo que quiero es vivir en paz, y lo que quiero es vivir sin miedo, y lo que quiero es estar tranquila y que no me moleste. Esta es una respuesta que es muy mayoritaria. Otras denuncian, se calcula
que se denuncia solo el 10% realmente de las situaciones de violencia que existen. Otras denuncian, pero el caso se archiva. Causas de archivo. Bueno, no voy a extenderme sobre el tema penal puramente, porque no es mi ponencia y podría estar mucho rato, pero voy a hacer pinceladas. Por ejemplo, pues porque no se da credibilidad a la víctima. No se creen a la mujer. Porque consideran que le dicen un motivo espúreo, o sea, que hay un motivo en la que ella tiene una intencionalidad de conseguir algo. Por ejemplo, cuando estamos ante una ruptura de pareja, es complicadísimo obtener una sentencia condenatoria, porque consideran que que no deja de ser un conflicto entre las partes. Entonces, consideran que cuando hay una separación la mujer denuncia para conseguir tener la custodia, para conseguir tener unas ventajas de carácter económico, de carácter patrimonial. Ahí vemos ese sesgo de carácter patriarcal que tiene en muchas ocasiones nuestro sistema de creencias general en nuestra sociedad y, por lo tanto, también en el ámbito judicial. Tuve un caso que incluso, al menos hablo de los casos de los que conozco y me constan, con parte de lesiones, con daños en el brazo, con informes médicos, en los que hay un auto en el que se deniega la orden de alejamiento, de protección, porque dice que esas lesiones pueden tener un origen, dice, accidental, porque no hay intención de causar daño. Entonces, vas a los juzgados y necesitas demostrar una intención que él tuvo de hacer daño, porque nos encontramos que hay muchos archivos y que no se dan órdenes de protección con mujeres que han tenido lesiones y que consideran que no ha quedado demostrado que él ha querido hacerle daño o que ha sido él, porque claro, hay como una creencia en el imaginario colectivo, en nuestro subconsciente, algo así como que las mujeres mienten, que las mujeres se caen por las escaleras, que las mujeres nos caemos de los sitios de manera accidental. También tienes, lo cojo entre comillas porque son frases que se encuentran en muchos autos de negación de orden de alejamiento, de orden de protección, que dicen, es un hecho puntual, está en el contexto de discusión de una relación sentimental. La mujer dice, no, yo tengo miedo, pero consideran que lo que ha ocurrido, dicen, no es suficiente la mera sensación de ella de tener miedo, no hay un riesgo objetivo. Esas son las situaciones que en muchos juzgados o que muchas mujeres están padeciendo cuando son las más valientes. Yo creo que pasan por todo este proceso y además entran en todo el entramado del sistema judicial. Las menos van a juicio, pero también muchas veces el acusado sale no culpable. En cambio, el número tanto de asesinadas como de maltratadas ha sido siempre el mismo en los últimos 30 años, según el Observatorio contra la Violencia de Género. O sea, a pesar de todo lo que he explicado, hay un hecho objetivo, que es que la violencia sigue existiendo, que las mujeres siguen siendo asesinadas en este país. Según la ONU, en el planeta, la primera causa de muerte de las mujeres es la violencia que los hombres ejercen contra ellas. Los jueces no restringen el contacto de los hijos a los maltratadores, luego lo voy a desarrollar esto, y ha disminuido también el porcentaje de delitos y ha aumentado el de faltas, en el sentido de que cada vez se pasan los temas a falta, en el sentido que es menos grave, puesto que no se ha demostrado la intencionalidad del hombre de hacer daño, de esa sensación o de ese querer estar por encima de ella, que sería lo que protege la ley integral. Entonces, si no se demuestra que una agresión ha sido con esa intencionalidad de dominación hacia la mujer, pues entonces en muchas ocasiones pasa a una mera falta y, por lo tanto, a una pena mucho más leve. Bien, los menores
como hemos comentado, son los que quedan ocultos a la luz pública de la realidad que viven con sus progenitores y al sistema judicial. Significa que son muchos menores. ¿Por qué? El 65% de los procedimientos de separación y divorcio son contenciosos, según los estudios que hicimos en Temis. La mujer es la que solicita el 75% de los casos en los procedimientos contenciosos de divorcio, solicita las medidas y solicita la custodia. En el 72% de los casos de los procedimientos contenciosos, si ligamos las cifras, es casi la totalidad de los procedimientos contenciosos, no sé si todo el mundo es abogado o contencioso significa que vamos a las malas, que vamos a juicio, que no se ha llegado a un acuerdo, pues prácticamente todos los casos hay menores, según un estudio que se realizó por el Servicio de Asesoramiento Técnico del Ámbito de Familia de Cataluña en el año 2006, en el que el mismo informe dice que el 50% de los menores han observado violencia en el ámbito familiar. La misma propuesta, para que veáis la respuesta patriarcal que utiliza el propio sistema. A pesar de las cifras que ellos mismos estudian y que reconocen, concluyen que la propuesta técnica, o sea, la propuesta del servicio de asesoramiento técnico son como una especie de son los psicólogos, asistentes sociales que tienen adscritos al juzgado, que son los que hacen los peritajes. Pues ellos mismos son los que dicen, a pesar de esto, la propuesta técnica, o sea, nuestra propuesta como servicio, es la de priorizar la permanencia del vínculo del menor con el progenitor no custodio, siempre que no afecte al desarrollo psicoafectivo del niño. Bien, aquí el tema está en demostrar, porque es así, es en demostrar que si el padre pega al niño o abusa al niño, está afectando a su desarrollo psicoafectivo del menor. Es raro lo que he dicho, pero es que es así, porque como se prioriza tanto la relación y el contacto progenitor y padre, progenitor y hijos, que a no ser que sea una situación muy evidente y que se pueda, digo desgraciadamente, probar, porque si se puede probar es porque las cosas van muy mal dadas, va a quedar impune. Y esos menores van a continuar teniendo relación con ese maltratador. Es curioso porque eso contraviene incluso el derecho internacional sobre menores. La Convención de Derechos del Niño de la ONU nos explica que, dice que sería bueno que los tribunales aplicaran medidas en las que a los hijos de corta edad, pequeños, no se les separará de la madre. Esta era una teoría que le hicieron, teoría de los años tiernos, bueno, en la que eso era así antes. Pero como las cosas han cambiado y ahora tenemos una nueva tesis, unas nuevas filosofías y corrientes doctrinales en las que el propio Tribunal Supremo las ha acogido, en las cuales dice que la guardia y custodia compartida es buena y que hay que priorizar también al máximo esa relación paterno-filial y promover esa relación entre padre e hijos. Vamos a ver cifras. Según el segundo trimestre del 2014, o sea que esto es muy reciente, los datos del Consejo General del Poder Judicial. En las órdenes de protección acordadas, recordemos que en esto que estamos viendo aquí estamos en el ámbito de violencia. O sea, las órdenes de protección estamos en un ámbito en el que hay violencia en esa familia, hacia esa mujer y hacia esos hijos. De las órdenes que hay, solo el 20% de las 80 que se dan de carácter penal, orden de alejamiento, de que no se pueda acercar, de que no puedan llamar, de que no puedan comunicarse, solo se da el 20% de las medidas civiles. ¿Qué significa eso? Que en esos procedimientos que hemos dicho que es casi la totalidad en la que hay menores, solo ese 20% se dan medidas civiles y en esas medidas civiles
se acuerda la suspensión de la potestad el 0,6%. La suspensión de las visitas con el padre el 3,2%. Y la suspensión de la guarda y custodia el 5,5%. Quizás estos niños que hoy ya no están con nosotros, pues si se lo hubiesen suspendido el régimen de visitas, pues estarían con nosotros. Porque tengo entendido de que ya había habido muestras y pruebas de que la madre había denunciado que había violencia y que había malos tratos en el ámbito familiar. Voy a tirar para adelante porque... Pero ¿cuáles son las causas por las que tenemos esta situación a nivel actual? Bueno, muchas, como he comentado, partimos de una creencia absolutamente distorsionada de lo que son las relaciones hombre-mujer. Hay una falta de formación muy importante en el sistema. Hay creencias, por ejemplo, que si la mujer vuelve con el maltratador y retira la denuncia, es masoquista. Que a nivel universitario no hay violencia doméstica, no hay violencia a las mujeres. Que los maltratadores son hombres violentos con todo el mundo o que están locos. Creen que un maltratador en muchos casos es un buen padre. Porque esta diferenciación en los juzgados es... Te dicen los jueces, bueno, pero ¿qué tiene que ver que maltrate a la mujer con sus hijos? Yo tuve un tema tan... También hay una falta de formación en la creencia de que hay perfiles de víctima y de maltratador. Hay un prejuicio muchas veces en los juzgados de lo que es una mujer maltratada. Se desconoce pues que a lo mejor que ellos en general tienen una imagen pública y que saben hablar muy bien, o sea, son grandes, muchos de ellos grandes oradores, son gente que se presenta pues amable, agradable, que contestan. Claro, a veces nos encontramos y luego las mujeres están ahí nerviosas, les dan a lo mejor esos ataques de rabia. Entonces, desde fuera ves en la sala pues que él mantiene esa postura, esa sensación de control y de casi mirándola con ella con indulgencia, de pobre mirarla, que es que ella no sabe lo que se hace, y claro, ella, y entonces esas situaciones que son propias a nivel psicológico de las reacciones de una mujer que es maltratada, pues en un juzgado se puede entender pues que es una mujer que miente, que está loca, que... un juez puede creer también que si la mujer quiere, puede irse, que es muy fácil dejar a alguien que te amenaza. Hay un estudio que realizó la doctora especialista en violencia de género, la Consuelo Barea, que ha escrito un libro último, Violencia Patriarcal, guarda y custodia compartida. Está en internet y lo podéis bajar, es maravilloso. Entonces, ella ha hecho un estudio muy profundo, ha hecho un libro sobre este tema, y dice que una mujer de Maryland que pedía una orden de protección recibió la siguiente contestación de la jueza. No creo nada de lo que está diciendo, porque no creo que nada de esto pudiera ocurrirme a mí. Si yo fuera usted y mi pareja me amenazara con una pistola, no habría forma de que yo continuara con él. Por lo tanto, puesto que yo no permitiría que eso me ocurriera a mí, no puedo creer que eso le ocurrió a usted. Por lo tanto, esa también, nos guste o no, es que es así, a nivel ideológico, a nivel de creencias, socialmente tenemos una imagen. Y no solo nosotros y nosotras que estamos aquí, sino todos, y las jueces, los fiscales y el ámbito sanitario. Entonces, es una, diría que, me atrevo, y es así a decir, es una creencia universal. Entonces, no es que quiera arrebatar o arremeter contra nadie, pero en todo caso no es contra nadie, sería contra todos, para que todos hagamos una reflexión a nivel global de cómo estamos actuando y desde dónde estamos actuando y cuáles son los parámetros en los cuales nos estamos, en nuestra perspectiva, de dónde se está acogiendo para juzgar y criticar a lo que tenemos delante. Por tanto, de esa ideología sexista. El juez puede pensar que la mujer provocó o merecía el maltrato, pero aquí añado, no solamente el juez, porque...
voy a matizar, no solo en el sistema judicial, o sea, ya te digo, no es solamente, esto no esté arremetiendo totalmente o exclusivamente al sistema judicial, es que en todos los sistemas, en el ámbito sanitario también lo puedo comentar después, cosas que me han ocurrido con médicos. Entonces, bueno, pues hay esa creencia, esa ideología sexista de que esa mujer provocó, merecía el maltrato, que la mujer ha de ser sumisa, que el varón es superior. Y ahí os voy a decir una cosa, los hombres piensan eso, pero las mujeres tampoco, también tenemos que dejar de pensar eso. Hay mujeres que claro, han aprendido también esa ideología. Eso, cuando hablo de todos, es todos y todas. Entonces, ¿por qué? Porque estamos socializados, desgraciadamente así, desde que nacemos, por la publicidad, por los medios, por todas las enseñanzas que tenemos, por la escuela, por la educación, por los juegos que jugamos, es constante el bombardeo en el que hay una ideología sexista y se infiltra en todos los campos. Por lo tanto, salirse es casi como tenemos ese software clavado, es un chip. Entonces, hay que reconocer ese chip y soltarlo. Y es difícil porque a veces es muy sutil y se nos va colando a todos y a todas. Entonces, bueno, pues también comentar que la investigación que realizó la doctora Consuelo Barea probó un marcado sesgo de género en los juzgados. Dijo que los estudios de sesgo de género coinciden en señalar que la credibilidad otorgada a las litigantes mujeres es menor que la otorgada a los litigantes hombres en caso de violencia. Bien, formas en las que tenemos en los juzgados, formas en las que se está perpetuando de una manera muy sutil la violencia contra los menores. La petición de la guarda y custodia compartida. Bueno, la ley dice que la ley actual en el Código Civil nos dice pues, que los padres de mutuo acuerdo pueden pedir una custodia compartida y cuando van a juicio también pueden pedir la custodia compartida, aunque solo va a ser una medida de carácter excepcional. El Tribunal Supremo, curiosamente, en el año 2003 el Supremo nos dice que no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable. Sí. Porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores. Por lo tanto, aquí vemos otra vez como el legislador, en este caso los juzgados, ¿no? El Tribunal Supremo, vuelve a priorizar la relación ante todo de los padres con los hijos. En Cataluña lo tenemos así. En Cataluña tenemos incluso un Código Civil catalán en el que la prioridad es la custodia compartida. ¿Qué ocurre en la custodia compartida en casos de violencia? ¿Es una medida que sirve para negociar cuestiones de carácter índole? ¿Enmascara situaciones de violencia? La respuesta es que sí. Enmascara situaciones de violencia en la familia respecto a los menores. Según la exministra de Justicia de Canadá, cada vez más la guarda y custodia compartida perpetúa la dominación e influencia del hombre sobre la mujer. ¿Por qué digo esto? Porque en Canadá hicimos estudios. En Canadá es uno de los países que hace muchos años ya adoptaron esto de la custodia compartida, porque nosotros vamos de modernos y ahora lo estamos copiando de Estados Unidos, pero ellos ya están de vueltas, han visto lo que está ocurriendo, cómo se minimiza y se niega la violencia hacia los menores a través del coladero de la guarda y custodia compartida y están tirando para atrás. Luego lo explicaré si me da tiempo. Incluso esto también está ocurriendo en Australia. El año pasado estuve en Australia, estuve con unas asociaciones de mujeres, entonces me explicaron también pues, que hay un gran alto nivel de suicidio de adolescentes en los que se acredita que ha habido malos tratos, ha habido malos tratos que no se pueden demostrar, porque ya sabemos que no es fácil demostrarlo, y que se les ha otorgado la custodia a los padres. Demostrar malos tratos a los menores es complicado. Los abusos sexuales aún más. Tuve un caso hace unos años, a no ser que sean abusos muy flagrantes. Y os voy a decir lo que me dijo el doctor Comas, que era el coordinador
del Servicio de Abusos Sexuales a Menores del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, que es uno de los hospitales de máxima, yo diría, referencia a nivel europeo, al menos, en referencia a abusos sexuales a menores. Eso lo tengo grabado en un juicio que hicimos, y eso, vamos, lo tengo grabado yo, en un CD. Unas preguntas que le hacía sobre el tema que llevaba, me dijo una respuesta que creo que es muy significativa y quería compartirla con vosotros. Me dijo, oiga, porque en este caso los menores que yo estaba defendiendo, los síntomas, no había un desgarro físico, cosa que suele ocurrir, porque claro, suelen utilizar pues a veces los dedos, en fin, no es fácil acreditarlos, con lo cual no hay una marca física evidente. Total, que preguntándole en el interrogatorio me dice, mire, letrada, no olvide nunca esto, y lo voy a compartir. Me dice, no olvide que el gran abusador no deja marcas. Claro, que me lo diga él, que es una eminencia, por así decirlo, y un gran referente a nivel europeo sobre esto, es para que entendamos el alcance de lo que los menores pueden sufrir, y de que esto de, claro, los menores, pues que los condenen a los padres. Bueno, sí, los condenen, pero que no es fácil. Estamos en un ámbito muy complejo en el que hace falta también que la madre denuncie, en el que muchas veces la madre se siente culpable, primero, o no lo sabe, o si lo sabe hay un encubrimiento, por así decirlo, porque le da miedo o porque ella también se siente culpable. Es un tema, por eso que, pues que no es fácil de tratar con la ideología que además pues tenemos. La custodia compartida. La custodia compartida, según la doctora Consuelo Barea, solamente sería una buena opción si no hubiesen acusaciones de violencia familiar o abusos presentes o pasados. Si bien la ley nos dice que no se puede dar custodia compartida en aquellos casos en el que el padre esté incurso en un procedimiento penal de malos tratos, la ley no dice que sí que se le pueda dar la custodia exclusiva. No, por lo tanto, se le podría incluso dar la custodia según a tenor literal de la ley. Para que se diese una custodia compartida con plena garantía para menores, por lo tanto, debería de no haber ningún tipo de acusación de violencia familiar, que los hijos no fueran muy pequeños, pues que hubiese un gran acuerdo entre progenitores, que entre ellos hubiera una capacidad real de diálogo, de mutuo apoyo, en fin, toda una serie de situaciones que, si fuese así, ya no estarían en un procedimiento contencioso porque hubiesen llegado a un acuerdo. ¿Sí? Vale. Vale. No, la sí, me interesa mucho, porque es que el tema del SAP, ¿cómo se otorga? ¿Perdona? Claro. Es que tengo bastante... Espera. No, mira al final. ¿Sabes cómo va? No sé cómo va. Bueno, ahora me lo va a poner. ¿Cómo se otorgan las custodias a los maltratadores? ¿Cuál es el mecanismo que se está aplicando hoy en día? Hay un fenómeno que llaman el síndrome de alienación parental. En el ámbito judicial español aterrizó este supuesto síndrome como algo novedoso, también vino de Estados Unidos, en aquellos casos en los que había disputas sobre la custodia de menores o casos de abusos sexuales. O sea,
La madre denuncia por abusos sexuales a los menores o quiere la custodia en un caso de separación. Entonces, cuando un menor rechaza a ir con el padre, es muy probable que se le acuse de que ella es una alienadora, una manipuladora. Esta es una teoría que viene de Estados Unidos, que hizo el médico que se llama Gardner, en la cual él dijo que en estos casos se tenía que aplicar la terapia de la amenaza. ¿Qué significa? Que se le tenía que hacer un cambio de guarda y custodia, darle la custodia al padre, restringir el contacto con la madre. Ahora llevo un caso precisamente en el que me dice la madre, es que claro, cuando era pequeña el padre pegaba a mi hija. Pero claro, nunca lo he dicho porque, claro, me daba miedo, no pensé que él cambiaría. Entonces, ahora ella está en un procedimiento de divorcio. La niña no quiere estar con el padre. Claro, a la hora de decir, no, te tienes que ir el fin de semana con tu padre, la niña no quiere ir. Entonces, como no quiere ir, me llama el abogado y me dice, o obligas a la madre a entregar esta niña al padre, o vamos a ir al juzgado y vamos a decir que la madre es una manipuladora. Bueno, y hablé con él, no fue posible llegar a ningún acuerdo. Total, que tenemos un juicio la semana que viene en el que se le acusa a la madre de que está privando al padre de estar con sus hijos. El tema, con lo cual pide la custodia exclusiva. ¿Qué pasa? Lo explico como ejemplo porque es lo que pasa en muchos. Ella no va a denunciar ahora de que cuando era pequeña o hace unos años el padre maltrataba a la niña, con lo cual me refiero, eso va a quedar oculto, pero es real, ha ocurrido, es por eso que la niña no quiere ir, pero en cambio en un juzgado, con el tema del SAP, el problema que tenemos es que a la madre se le considera pues que miente, de que falsea, de que todo esto lo hace para conseguir algo, para conseguir la custodia, para quedarse con el piso, para quedarse con una pensión. Con lo cual, el SAP está creando un efecto muy perverso hacia los casos en los que hay violencia de género, porque además se la considera a la madre como una mentirosa, como una persona que además que es la que causa el rechazo. O sea, es que lo que te dicen, no, es que es la madre la culpable. O sea, es que se invierte e incluso la carga de la prueba, que se llama, porque claro, tienes que entrar en el juzgado demostrando el por qué. Es que es casi de locura, que es por qué tú dices de que la niña no quiere ir a ver el padre porque es por tu culpa. Entonces tienes que demostrar de que tú no eres la culpable de que el menor quiera estar con su padre. Parte de la bondad siempre del padre. Entonces, esto crea unas consecuencias. ¿Cuáles? Pues que se está desistiendo de denunciar de abusos o malos tratos a los hijos, especialmente precisamente en los casos en los que hay un divorcio y se disputan la custodia, o en los casos de abusos. No tengo mucho tiempo, pero a ver, este tema del SAP o lo que ocurre ahora, que la tendencia actual es incluso peor, es lo que le llaman el friendly parent, que es una figura que también creó Gardner, en la cual dice que se le va a dar la custodia a aquel padre que sea más cooperante, más amistoso con el otro. Con lo cual la madre va a tener que negar los malos tratos o ser agradable con él para demostrar ser la progenitora amistosa y no le quiten la custodia. Pero ser amistoso, ¿qué significa para Gardner? No pleitear, no denunciar, no ir a la Guardia Civil o a la policía, no ir a servicios sociales, callar, minimizar estos hechos. Entonces, esta ideología, aunque ya no le llamen SAP, porque eso es lo peor, como está muy denostada a nivel científico y a nivel internacional, por muchos organismos, ya ha sido muy discutida y lo estuvimos estudiando, y el Consejo General del Poder Judicial también,
bueno, ha dicho que está como en contra. Bueno, pues ahora ya no las siglas SAP ya no existen, pero sí que subyace en el sistema la ideología sexista y patriarcal que conlleva a través de esta figura. En el Código Civil catalán también lo tenemos y se dice que la custodia compartida se va a dar. ¿A quién se va a dar? Pues a aquel que sea más cooperante, aquel que sea más amistoso, aquel que calle más. No lo dice que calle más, pero es la interpretación que se da. Entonces, claro, te dicen, bueno, ¿yo cómo voy a denunciar los abusos? Si denuncio los abusos, pues si denuncias los abusos y no hay una prueba muy clara, que ya he comentado la dificultad que hay para demostrar una sentencia condenatoria de abusos, pues si quieres la custodia, más vale que te calles. Porque si no, probablemente, si el abogado contrario sabe un poco de la materia, va a utilizar la figura del friendly parent solapadamente para decir que la madre es la que está negando, la que está manipulando, la que es la mentirosa, la que está malmetiendo, que es la que está loca, que es la que quiere separar al padre de los hijos. Y recordemos, porque así lo he explicado, que el propio Tribunal Supremo y a nivel general se da prioridad máxima a la relación paterno-filial. Eso es como, esto se ha colado. Se ha colado. O sea, que esto es como, ahí es donde tenemos que llegar, como sea, a por lo que sea. El SAP, hubo sentencias muy graves, que además yo tuve contacto con las madres, esto hablo hace años, en Oviedo, en Bilbao, temas en concretos. En Oviedo, por ejemplo, se otorgó la custodia del padre de los hijos cuando a la vez existía una orden de alejamiento del padre hacia su exesposa y hacia sus hijos. Eso existe. Según auto de fecha 23 de octubre del 2004. Desgraciadamente, incluso ese tema estuve muy cerca de ella en aquellos entonces y existía. Entonces, incluso había habido una denuncia previa por parte de la madre contra el padre por amenazas y daños que estaban vivenciados por los menores. También expuso que había incumplimiento del régimen de visitas y de la pensión de alimentos en un auto. Pues a pesar de eso, los niños no querían ver al padre. Entonces, a través de un informe de los equipos psicosociales de Oviedo, empezaron a decir que la causante era la madre. Sí, los equipos psicosociales. Es cierto que estas teorías, o sea, ¿cómo se demuestra en un juzgado todo lo que estoy diciendo? ¿O por dónde parte? Con los informes médicos, los informes psicosociales o informes psicológicos de parte. Que son los que establecen o dicen pues que la madre es la que es la causante del rechazo de los menores a ver con el padre y bueno, en aquel caso incluso oficiaron a la misma policía para que fuera a buscar a la policía a los menores al colegio y ya no volvieron a ver a la madre. Y cuando había habido una orden de alejamiento del padre hacia sus hijos. Otra sentencia fue la de Bilbao, que también estuve muy cerca de este caso, en la cual había habido una condena en primera instancia de abusos por parte del padre hacia el menor. En segunda instancia se absolvió al padre por el siguiente motivo. Se dijo que todo lo que había relatado el menor no puede ser fantasía, pero que se puede llegar a la conclusión de que hay algo de cierto en lo que dice, pero no se sabe muy bien qué. Leo textual, Existió algún tipo de estímulo, pero no necesariamente tuvo que ser sexual, pudo ser neutro. Bueno. ¿En qué consistieron los abusos? Había habido tocamientos por parte del padre hacia el menor había habido en este caso también una condena de malos tratos del padre hacia su expareja, en fin, y después este padre, con un informe psicológico de parte, este no fue del equipo psicotécnico, con un informe psicológico de parte en la que no se entrevistó al menor, se dijo que todo lo que estaba relatando, el padre llevaba a un psicólogo de parte, ¿no?, al niño, para decir, a ver, usted haga un informe.
el niño no acudió a esa entrevista con el psicólogo, y el psicólogo, con todo lo que había en el juzgado y todas las manifestaciones que la madre había vertido en el juzgado, porque tampoco la vio, dijo que el niño estaba alienado por la madre. Y como estaba alienado por la madre y lo estaba manipulando y era la causante de todo ese rechazo, pues que la terapia para tratar esta enfermedad era quitar la custodia a la madre de ese. Ya era un adolescente, tenía 13 o 14 años. Bueno, y así fue. Se fue el hijo tuvo que irse con el padre. A colación de esto, en el 2009, en enero del 2009, estuve en Nueva York, hicieron una jornada sobre temas de derecho de familia, y es muy interesante porque, claro, Estados Unidos, ellos empezaron con estos temas hace 20 años, pues ahora estás viendo los resultados de lo que aquí se está empezando a vivir. Entonces salieron en el podium, ¿no?, en el estrado, unas chicas que ya tenían 20 o 22 años y que han creado una asociación en Estados Unidos en las que han decidido ir en contra de los jueces que aplicaron medidas de este estilo por el daño que ahora a ellos se les ha causado a nivel moral y sobre todo a nivel moral, ¿no? Con lo cual, para que veáis, pues que ellos, que sí que ya llevan un tiempo pues con este tema y cómo están resolviendo, pues hasta qué punto está afectando todo esto a menores, porque aquí aún no estamos viendo los resultados porque aún son menores de edad, porque esto es muy reciente, pero en otros países que sí que ya llevan años, pues tenemos a hijos y hijas que han decidido ir contra la Administración de Justicia por el daño que les causaron. Por lo tanto, bien, para ir concluyendo, no tengo más tiempo, se niega la violencia. Las pruebas, los testimonios, las investigaciones muchas veces son insuficientes pues para convencer a los descreídos de que las mujeres no mienten o exageran, y nada mejor que para apoyar este prejuicio que el mito de las denuncias falsas. Así que me gustaría hacer una breve mención de que en este caso volver a reiterar, porque es un tema que siempre se oye, que las mujeres mienten y que niegan la violencia, pues que solamente, según Fiscalía General del Estado, el 0,01% de las denuncias en el ámbito de violencia de género son falsas. Y, en cambio, para el resto de delitos, el mínimo es del 100%. En el tema de... conflicto. Hay conflicto entre las partes, por lo tanto, esto enmascara mucha de la violencia que existe. Se abusa de esa palabra en las sentencias para definir la relación entre los progenitores. Hay un caso, 2 niños de 11 y 7 años expuestos a violencia física y amenazas de muerte del padre hacia su madre, que se sentían muy infelices, recoge la sentencia, y con ideas suicidas por su conocimiento del conflicto entre los padres. Por lo tanto, en el ámbito de familia y en el ámbito también penal nos damos cuenta pues que a la que hay una separación, a la que hay un divorcio, muchos de estos temas que no se pueden acreditar de una manera muy clara, pues se acaban reconduciendo diciendo, bueno, es un conflicto entre las partes se están separando y se minimiza y se mutualiza la culpa. Con lo cual ya no es solamente, no es él que tenga una situación de dominio respecto a la mujer, que quiera ir y estar por encima de ella, sino que es mutuo. Hay que tener en cuenta que para haber una condena de malos tratos se debe probar la intencionalidad machista, la intencionalidad del hombre de querer sentirse superior sobre la mujer. Según Lidia Falcón, en el libro Los nuevos machismos, dice, la ausencia de prueba de esa intencionalidad se ha convertido en el principal argumento de la judicatura para archivar las denuncias de malos tratos, puesto que se dice que, bueno, pues que esas lesiones o esas situaciones han ocurrido, pero sin esa intención del hombre de querer ser superior hacia ella o de esa desigualdad. Por lo tanto, ya concluyendo, pues hay que tener en cuenta que las relaciones pues pueden volverse una presión para una persona a nivel individual,
pero también pueden convertirse en un puente hacia su propia libertad. Ese puente hacia la libertad va a ser a través de hacernos conscientes a nivel individual, que no necesitamos de una pareja, o que una pareja no es solo para hacerte sentir feliz, sino para ser cada vez tú más consciente a nivel personal, más autorreferente, que por lo tanto toda esa ideología de carácter sexista y patriarcal la reconozcamos como tal, como algo que nos viene del exterior, que decidamos no aceptarla más. Eso nos va a llevar a un mayor equilibrio, a una mayor igualdad, y por lo tanto yo entiendo que la única manera de poder vivir todos y todas juntas pues en paz, que yo creo que es algo que a nivel mundial, en el fondo, todo el mundo es lo que estamos buscando, y sobre todo vivir sin miedo. Y muchas gracias.